Termina tu guitarra. ¿Qué querés? Estaba pensando sobre armar una revolución armada. O al menos un ejército ¿Para qué? armado. ¿Para qué? Para comenzar una nueva revolución en contra del capitalismo. Ya se hizo eso y se está haciendo también en Colombia. No sé si eso es adecuado. La pregunta que estaría buena hacerse es ¿por qué esas experiencias son tan seductoras o fueron tan seductoras para tanta gente? Fuera de si la violencia es un método para combatir un sistema que es inherentemente violento. Y qué tipo de violencia ejerce el propio sistema en comparación a la violencia que podría ejercer un grupo armado. Yo me pregunto qué es cuál es el perfume irresistible para tanta gente de esa experiencia límite. Y yo creo que es el aporte de un sentido fortísimo de la existencia. No porque sea lo mismo, pero hay que pensar en las llamadas acciones terroristas de ISIS o de Estado Islámico o de Al Qaeda. Y hay un análisis que hace un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, que plantea que el capitalismo llegó a un grado de vaciamiento de sentido tal, al punto de que solo se vive en un bienestar y en una reproducción de la satisfacción banal cotidiana, que es una experiencia cognitiva privada de todo sentido. Entonces, estos tipos que tienen un sentido fuerte, no digo que ese sentido sea superior al de la civilización occidental, simplemente que es mucho más fuerte y mucho más enfático, son capaces de no solamente detonar al otro, que para ellos es una cucaracha blasfema, sino que son capaces de detonarse a sí mismos porque saben que la muerte es parte de ese camino de redención. A mí me parece que la verdadera seducción está ejercida a partir de ahí, a partir de una experiencia de profundo sentido, en donde en esa cartografía la muerte es un camino posible y en cierto modo la muerte incluso justifica toda la acción. Y el sacrificio siempre es una tentación, porque como dice Lacan, el sacrificio siempre garantiza la existencia de un otro. Y el sacrificio siempre es la posibilidad falsa, creo yo, de la redención final. Eso pienso. Lo que va a pasar ahora en nuestro país, si la derecha tiene mucha más influencia sobre... ¿Sí que la derecha qué? Si la derecha tiene más influencia sobre las decisiones culturales. Yo creo que la derecha no se va a meter con la cultura. Puede venirme algún sofista de turno y decirme qué es la derecha, qué es la izquierda. Me parece que hoy en día, en términos prácticos, los términos derecha e izquierda tienen que suponer alguna simplificación en torno a la... y definirse en torno a lo que es la dimensión del Estado, la presencia del Estado. Eso me parece que es, desde un punto de vista fáctico, lo más parecido o lo más objetivo para plantear el dilema izquierda-derecha, aunque ya las izquierdas tradicionalmente se plantearon el problema del Estado, la desaparición del Estado en un futuro en donde hubiera también acabamiento de la explotación de clase. Yo creo que la cuestión se dirime ahí. A ver, no le importa un carajo a la derecha la cultura. Es más, para la derecha la cultura es algo sin importancia. Para la izquierda, la cultura es una herramienta más importante. La pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos en lo que pomposamente se llama cultura, me parece que la cultura tiene que ser entendida acá en un sentido restringido, es decir, aquellos que se dedican al arte, al pensamiento, a la ciencia o a la filosofía. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el papel que nosotros jugamos en este dilema. ¿Siempre hay que definirse por alguno de los dos términos? Yo creo que no. Yo creo que en las últimas elecciones sí había que definirse.
pero no siempre es así. Aunque nuestras acciones siempre nos comprometan y siempre tengan alguna dimensión intrínsecamente política. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No. La derecha va a tener influencias en la cultura. No, Que no. no le importa un carajo. Sí, ahora bien, si entendemos por cultura, no como yo lo estoy planteando en un sentido restringido, sino en un sentido amplio, por ejemplo, centros de estudio, centros culturales, etcétera, tal vez sí la derecha influya. Si es tan torpe que los quiere cerrar, si es tan torpe que los quiera cerrar, si es tan torpe que los quiera cercenar de alguna manera, no sé, depende eso de la torpeza o de la ineficiencia de sus movimientos. La derecha tiene bastante astucia en evaluar la relación de fuerzas, así que no sé, dependerá de cómo se la juegue para evitar su propia estupidez. Eso. Salud. Tengo otra pregunta, última. Dale. ¿Cómo ves ahora, como artista, Sí. esta nueva etapa de neoliberalismo, digamos? ¿Y cómo lo voy a ver? Si se puede batallar en contra de ese neoliberalismo, Sí, yo creo que a partir del arte. A partir del arte, no sé cómo a partir del arte. A ver, creo que en una instancia muy radical el arte es una denuncia contra la realidad. Aunque parezca un poco infantil lo que digo, me parece que esa denuncia contra la realidad es una denuncia contra una realidad de izquierda o de derecha. Eso por un lado, es decir que me parece que la acción del arte es profundamente subversiva del verdadero arte. Del verdadero arte. Después, me parece que la acción más eficaz es la militancia. Yo no sé si el arte debe, en su propio ejercicio, poner de manifiesto alguna consideración crítica. Sí creo que el artista, en tanto ciudadano, tenga la necesidad de militar, lo puede hacer. Me parece que la acción más eficaz contra algún régimen, mejor dicho, algún sistema político, me parece que es militar. Yo lo que creo que ahora tenemos es la oportunidad de revisar el concepto de la democracia representativa, de la democracia delegativa, algo que en el 2001 había sucedido, pero la crisis era de tal magnitud que no se pudo plasmar a lo largo del tiempo. Fueron 3 o 4 años con las asambleas y con otro tipo de organizaciones no verticales, más horizontales, que batallaron fuertemente contra esta idea de democracia que, por ejemplo, un filósofo francés llamado Alain Badiou llama el consenso autoritario. Este consenso autoritario bajo el cual vivimos tiene que ser cuestionado. Tiene que ser cuestionado y nosotros tenemos que revisar los modos de representación y tenemos que revisar las verdaderas falacias de la democracia, no en un sentido golpista, para nada, sino en un sentido desde la praxis, en un sentido también desde la reflexión teórica, y entender que vivimos en una democracia muy, muy, muy deficitaria. Y no lo digo desde un punto de vista republicano. No creo que el verdadero funcionamiento de las instituciones lleve a mejorar esta democracia. Me parece que las instituciones están bastante pervertidas, las instituciones de esta democracia, la justicia, el Parlamento, y deberíamos poder evaluarlas en profundidad. Eso creo. Bueno, gracias, Víctor Dupont. De nada.